Hola, mi nombre es Cindy Marchán y les voy a hablar sobre la columna cervical. La columna cervical está compuesta por 7 huesos, los cuales se extienden desde la base del cráneo hasta la parte superior de la columna torácica. La columna cervical pertenece a los huesos irregulares y cumple funciones esenciales para el cuerpo humano. Sus principales funciones son soportar el peso del cráneo y permite mantenerlo en posición estable. Rodea y protege la parte superior de la médula espinal que transmite impulsos nerviosos entre el cerebro y el resto del cuerpo. Permite una amplia gama de movimientos de la cabeza como la flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo y la orientación espacial gracias a su relación con los sistemas nervioso y vestibular. Une la cabeza con el tronco y sirve de punto de inserción para músculos, ligamentos y tendones que intervienen en la postura y el movimiento. Disco intervertebral es una estructura fibrocartilaginosa que se encuentra entre los cuerpos vertebrales de la columna, incluyendo la región cervical. Su función principal es amortiguar impactos y permiten la movilidad entre las vértebras al realizar actividades diarias como correr, caminar y saltar. Tenemos las articulaciones atlanto-occipital. Esta se encuentra entre el occipital del cráneo y el atlas, o sea, C1. La articulación atlantoaxoidea entre el atlas y el axis. Las articulaciones intervertebrales, que estas se encuentran entre los cuerpos vertebrales unidas por discos intervertebrales que amortiguan impactos. Y tenemos la articulación sigapofisiarias entre las apófisis articulares superior e inferior de las vértebras. Estas articulaciones permiten las movilidades de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación limitada. Muchas gracias. Bravo. Hola a todos, me presento, mi nombre es Kevin González y en este video les vengo a hablar sobre la columna cervical y el esternón. En este video vamos a explorar la anatomía y su correlación radiológica de dos estructuras claves como la columna dorsal y el esternón. El objetivo es entender cómo es la anatomía a detalle y luego aprender a identificar esas estructuras en una imagen de RX, o sea, en una radiografía. Comenzamos con la columna. Aquí vemos la columna cervical que empieza de la T1 a la T12. Podemos ver eh, podemos identificar varias partes en esta imagen, en este dibujo, que podemos ver el cuerpo vertebral, que es lo que soporta el peso. También se podría observar o podríamos imaginarnos el, el agujero por donde pasa la médula espinal. Estos de acá son las articulaciones, las apófisis espinosas, que son estas, las que sentimos atrás de la espalda. Ahora vemos una imagen de frente del esternón. Em, Se trata de un hueso plano y alargado que actúa como un puente de anclaje central. Aquí vemos que está compuesto por tres partes: el manubrio, que se articula con las clavículas, este de acá, em, el cuerpo, que es la parte más larga, este de acá, y podemos ver también la apófisis sifoides, que es esta parte de acá. También vemos los 7 pares de costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. Ahora vamos a ver una RX de la columna.
Em, Primero que vemos a la vista la suave curvatura que hay hacia afuera de la espalda, que es la curvatura cifótica, esta es la curvatura natural. Em, También podemos ver perfectamente uno sobre otro los cuerpos vertebrales y los espacios en negro eh, corresponden a los discos invertebrales. También si apreciamos con atención vemos las apófisis, que son estas de acá, y encima de ellos vemos las cabezas de las costillas. Em, Ahora estamos viendo la proyección lateral del esternón, que es la proyección ideal para sacar un estudio del esternón, ya que si lo sacamos de frente, se interpondrá el corazón y las costillas. Em, Vemos el esternón de perfil, mostrando claramente su perfil anterior y posterior. Podemos distinguir el manubrio, el cuerpo alargado y la apófisis. Em, Detrás del esternón, las sombras blancas superpuestas corresponden al corazón y a los grandes vasos. Em, Listo, no siendo más, esto es todo. Esta es la correlación que podemos identificar entre un dibujo y una radiografía. Podemos ver varias similitudes, pero pues también podemos ver varias diferencias, ya que en unas vemos las cosas más superpuestas, en otras cosas vemos mejor la anatomía. Listo, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero esté muy bien. Hola, buenas tardes compañeros, me presento, me llamo Angie Unilla y el día de hoy vamos a hablar sobre el tórax y la reja costal. Pues yo hice un breve dibujo, aquí podemos ver la radiografía, la radiografía al lado izquierdo y el dibujo al lado derecho. Vemos que se encuentran como huesos, tenemos las costillas, que son 12 pares, tenemos las primeras 7 que son las costillas verdaderas. Después tenemos las costillas falsas, que serían la 8, 9 y la 10, que serían las naranjas, y las amarillas serían las flotantes. Podemos alcanzar a visualizar las, las vértebras torácicas y la clavícula. En este caso, aquí no podemos visualizar al esternón porque al estar el corazón cerca, pues se superpone y queda como a la sombra del corazón. Normalmente se debería ver así. Aquí está el esternón, aquí está el manubrio, el cuerpo, aquí está la apófisis sifoides. En, También pues por lo mismo que solo tenemos la reja torácica no se alcanza a visualizar tampoco mucho lo que es el, el omóplato. Bueno, regresamos a la imagen anterior. Podemos visualizar aquí también que como órgano se alcanza a visualizar el corazón. Este es el diafragma. Y aquí alcanzamos a visualizar también las clavículas. Bueno, como articulaciones presentes tenemos las articulaciones costovertebrales, que son donde las cabezas de las costillas se unen con los cuerpos de las vértebras torácicas. Otra articulación presente que pues se alcanza a visualizar acá, pero también en la otra se alcanza a visualizar, es la articulación esternoclavicular. También tenemos la articulación, las esternocostales, que son donde las primeras 7 costillas se unen con el esternón. Lo mismo, no se alcanza a visualizar el esternón, por lo que se interpone el corazón, se superpone. También tenemos las articulaciones costocondorales, que son las uniones de los cartílagos entre las costillas y el cartílago costal. Y eso es todo. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Daniela Alexandra Castro. Hoy voy a hablarles de la anatomía radiológica de la columna lumbar y sacra, la columna lumbosacra. Les vamos a hablar como de la estructura. Tenemos que pues, la columna lumbar se compone de 5 vértebras, L1 a L5.
Son 5 vértebras características, porque se caracterizan por ser grandes y tienen unas apéndices transversas delgadas. Estas están diseñadas pues para soportar la mayor parte del peso corporal. Tenemos el sacro y el coxis, que serían S1 o S5. Son estructuras triangulares formadas por la fusión de 5 vértebras sacras. Estas pues conectan la columna con la pelvis, pues proporcionando estabilidad estructural. Tenemos los discos intervertebrales, que estas son estructuras fibrocartilaginosas que actúan como amortiguadores entre las vértebras. Eh, Tenemos las características anatómicas de la región lumbar, entonces morfología y función. Entonces tenemos la lordosis lumbar, apófisis espinosa y forámenes intervertebrales. Aquí tenemos unas radiografías, pues, o proyecciones en antero-posterior, proyección lateral y proyección oblicua. En esta última, en la proyección oblicua, o también llamada la proyección del perrito escocés, esta se utiliza pues para descartar la espondiliosis en la columna. Entonces ahorita vamos pues a hablar de el sacro. El sacro pues es una estructura fusionada, como ya lo dijimos, de 5 vértebras. Digamos que es una estructura que es esencial para la transferencia de peso entre el tronco y las extremidades inferiores. Tenemos el hiato del sacro y tenemos también los ligamentos poderosos. Entonces, entre los ligamentos, pues tenemos el sacroiliaco anterior y el posterior, que pues limitan el movimiento y mantienen la estabilidad de la pelvis. Y pues acá tenemos dos radiografías en las cuales tenemos una radiografía AP y una radiografía lateral, en la cual pues nos podemos dar cuenta de pues la estructura que tiene eh, esta zona. Y por último, pues tendríamos pues sí, las proyecciones, pues tenemos proyección AP y proyección lateral, y tenemos técnicas avanzadas, pues como los TAP, que evalúan pues la estructura de los huesos, y las resonancias magnéticas, pues es la elección para tejidos blandos, discos, médula espinal y raíces nerviosas. Vamos a hablar como de las patologías más comunes que se presentan pues en la columna lumbar. Entonces tenemos enfermedades degenerativas del disco. Pues estas son causadas pues muchas veces por deshidratación y fibrosis, fisuras en los anillos fibrosos o pinzamientos y osteoorfitos. La segunda patología, entonces tenemos una estenosis lumbar y hernia discal, ¿sí? Entonces la estenosis lumbar es el estrechamiento del canal espinal o de los forámenes intervertebrales, y la hernia discal pues es el desplazamiento del núcleo pulposo a través de un desgarro en el anillo fibroso. Entonces, clínica pues sería ciática, dolor que irradia por la distribución de la raíz afectada. Tenemos también unas patologías relevantes pues en la región lumbosacra. Tenemos la espondiolisis, la sacroiletis y metástasis ósea. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Ríos y a continuación les voy a hablar de la anatomía radiológica del abdomen. El abdomen es la parte del cuerpo que va desde el tórax hasta la pelvis, donde se encuentran órganos importantes como el hígado, el estómago, el páncreas, los intestinos grueso y el delgado, el vaso, los riñones y la vejiga. Como podemos ver, el abdomen está protegido y limitado por los músculos del abdomen y las vértebras
costales inferiores. El abdomen se divide en 9 regiones, las cuales son el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, la región umbilical o también conocida como mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha y la izquierda, y en la mitad tenemos el hipogastrio. En el abdomen existen varias proyecciones, entre ellas las más importantes, que son la proyección en AP, la proyección lateral y la proyección en bipedestación. En estas proyecciones lo que podemos identificar son los cálculos, gases líquidos y masas en la región del abdomen. Muchas gracias por su atención.